Muy buenos días. Ahora en comunicación ya vamos a ver las oraciones y sus elementos, ¿no? ¿Cuáles son sus elementos que toda oración debe tener, ¿no? Entonces, me van a disculpar un poquito la voz, ¿ya? Muy bien. La oración. La oración, como sabemos, es una palabra o conjunto de palabras que tiene un sentido completo. Muy bien. Además, habíamos visto de que expresa la actitud del hablante. Además, tiene independencia sintáctica. Quiere decir de que la oración, pues, tiene un sentido completo, es ordenado, ¿cierto? Ahí tenemos ejemplos de oraciones. Están observando en la pantalla que dice: Alexis jugará fútbol con sus amigos. Es una oración, se entiende la oración, ¿cierto? Muy bien. Machu Picchu queda en Cusco. De igual forma, el oso panda come un delicioso helado. Mi primo anda en bicicleta. Elementos de la oración. Los elementos de la oración son sujeto y predicado. ¿Ya? Entonces, vamos a ver uno cada uno, poco a poco, dependiendo del desarrollo de la clase. Vamos a ver de que hay oraciones de que presentan un sujeto tácito, ¿cierto? Quiere decir de que se sobreentiende muy bien el sujeto. Pero vayamos por partes. El sujeto. Empecemos por el sujeto. El sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción o la de que se habla, ¿no? O sea, dentro de la oración. O sea, en la oración, ¿quién es? No, puede ser esa persona, animal o cosa que realiza la acción. ¿Y la acción qué es? El verbo. ¿Quién realiza ese verbo? Va a ser el sujeto. Y para poder reconocerlo al sujeto, podemos realizarnos la pregunta: ¿quién o quiénes más verbo? O ¿qué más verbo? ¿No? ¿Ya? Vamos a ver en los ejemplos. Tenemos acá: el perro ladra fuerte. En esta oración, inicia con mayúscula y termina en un punto, no se olviden. El perro ladra fuerte. Vamos a identificar quién es el sujeto. Nos dijeron que vamos a hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué o quién es más verbo? ¿Cuál es el verbo aquí? La acción. Ladra. Ladra. Entonces, vamos a preguntarnos: ¿quién ladra? El perro. Muy bien. O también podemos, pues, de esa manera: ¿quién ladra fuerte? ¿Por qué? Mire, ¿quién ladra fuerte? Es el complemento, ¿ya? Entonces, nos podemos preguntar de esa manera: o ¿quién ladra? O también ¿quién ladra fuerte? Y la respuesta será, pues, el sujeto. ¿Quién ladra? El perro. Ahí está. Y el perro será, pues, el sujeto. El perro. ¿Ya? La respuesta que contesta a esta pregunta es el sujeto. En esta oración, mis primas cocinan una deliciosa comida. Hay que preguntarnos: ¿dónde está el verbo? ¿Quién es el verbo? Cocina. Ya. Como cocinan es el verbo, muy bien, tenemos que preguntarnos: ¿quién o quiénes cocinan? ¿Quién o quiénes cocinan? O también podría ser, ¿no? ¿Quién o quiénes cocinan una deliciosa comida? Es el complemento, ¿no? ¿Quiénes cocinan? Mis primas. La respuesta: mis primas. Ese será el sujeto. Ustedes ya saben identificar quién es el verbo, ¿eh? ¿No? Muy bien. Utilizando el verbo hacemos la pregunta y no sacamos el sujeto, ¿cierto? En esta oración dice: la pelota verde está en el colegio. ¿Quién es el verbo? Muy bien, está es el verbo. Está del verbo, no estar. No es la conjugación del verbo estar. Está, usamos en la pregunta: ¿qué está? ¿Qué está en el colegio? La pelota. Muy bien, la pelota verde todavía es el sujeto. ¿Por qué? Aquí está el verbo, ¿cierto? Entonces tenemos que preguntarnos para objetos con la palabra ¿qué?
¿Qué está en el colegio? Podemos usar el complemento, ¿no? ¿Qué está en el colegio? La pelota verde. Es la pelota verde el sujeto. No puede ser solamente la pelota, porque quien está en el colegio es una pelota verde. La pelota verde es el sujeto. ¿Ya? Muy bien. Ahora veamos el predicado. El predicado, pues, es lo que se dice del sujeto, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo se puede reconocer al predicado? También realizando una pregunta. ¿Qué se dice del sujeto? Podemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué se dice del sujeto? A ver, en esas oraciones, mi primo anda en bicicleta. ¿Quién anda en bicicleta? Mi primo. Mi primo será pues sujeto, ¿cierto? Entonces, ¿qué se dice de mi primo? Para reconocer al predicado nos tenemos que preguntar, ¿qué se dice del sujeto? ¿Quién es el sujeto? Mi primo. Entonces, ¿qué se dice de mi primo? Ah, mis, que anda en bicicleta. Entonces, anda en bicicleta será predicado. En la siguiente oración, Zoe grita mucho en el trabajo. Identifiquemos al sujeto primero. ¿Quién grita mucho en el trabajo? Zoe. Entonces, para identificar el predicado tenemos que preguntarnos ¿qué se dice de Zoe? ¿Qué está diciéndose de Zoe? A mí es que grita mucho en el trabajo. ¿Qué se dice de Zoe? Que grita mucho en el trabajo. Será el predicado. El payaso baila graciosamente. Entonces, ¿quién será acá el sujeto? ¿Quién baila? El payaso. Entonces el sujeto será el payaso, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué se dice del payaso? Ah, mis, que baila graciosamente. Ah, entonces el predicado es baila graciosamente. ¿Ya? Muy bien. Ahora hay que reconocer quién es el sujeto y el predicado. ¿Ya? Para reconocer que no hay que olvidarnos de las preguntas, como ya les dije. Ustedes ya saben quién es el verbo aquí, ¿cierto? Ernesto canta muy bien. ¿Quién es el verbo? Canta. Primero vamos a reconocer al sujeto. Sabiendo quién es el verbo, vamos a hacernos la pregunta, no para sacar qué más verbo, ¿no? ¿Qué o quién? ¿Quién canta? Para sacar el sujeto es esa pregunta. ¿Quién canta? Usando el verbo. ¿Quién canta? Ernesto. Y Ernesto es el sujeto. Y todo lo que sobra ya sería predicado. Ya todo lo que sobra es predicado. Pero para identificar bien hay que hacernos la pregunta. ¿Qué se dice del sujeto? Mis que canta muy bien es el predicado. ¿Ya? Canta muy bien. En la siguiente oración, Ezequiel es un niño muy bonito. ¿Cuál es el verbo aquí? Es. El verbo ser. ¿Ya? Es. No se equivoquen. Entonces, nos preguntamos para hallar el sujeto. ¿Quién es? El complemento podemos hallar. Un niño muy bonito. ¿Quién es? Ezequiel. ¿Ya? ¿Quién es un niño muy bonito? Ezequiel. Será el sujeto. Y el predicado es todo lo que sobra, desde el verbo, todo el verbo más, hasta el punto. Es el predicado. Pero, para identificarlo bien hay que hacernos la pregunta, ¿qué se dice del sujeto? O sea, ¿qué se dice de Ezequiel? Ah, que es un niño muy bonito, será pues predicado. Este ejemplo, Fernando es mi primo. ¿El verbo cuál es? Es. Ya, el verbo es. Los verbos son las acciones. Entonces, ¿quién es mi primo? Fernando es el sujeto. ¿Quién es mi primo? Fernando. Ahora, el predicado es todo lo que sobra, pero hay que hacernos la pregunta también para estar bien seguros. ¿Qué se dice de Fernando? Que es mi primo. ¿Ya? Ana y Luis subieron al tren. Hay que hacernos la pregunta con el verbo. Subieron es el verbo, es la acción el verbo. ¿Quiénes subieron? Ana y Luis. Muy bien, sujeto. ¿Qué se dice del sujeto? ¿Qué se dice de Ana y Luis? Mis que subieron al tren. Ese es el predicado. Una vez que tú halles el sujeto, todo lo que sobra es el predicado. No es otra forma de identificar. Muy bien, en esto también tenemos, miren, la mesera de vestido rojo es muy amable. ¿Quién es muy amable? La mesera de vestido rojo, así completo. Este sería el sujeto y el predicado es pues
¿Qué se dice de la mesera de vestido rojo? Es muy amable, ¿no? Que es muy amable, será el predicado, ¿ya?